Vamos a ver en este vídeo a qué se denomina el rango de una matriz y cómo se calcula cualquier tipo de matriz. De momento, el rango de una matriz es, también denominado característica de una matriz, el número de filas o columnas linealmente independientes. ¿Qué significa linealmente dependientes? Eso significa que si tomamos la matriz por filas, por ejemplo, 2, 1, 2, 0, 1, 4, 0, 2, 5, esta matriz, por mucho que nosotros combinemos las filas o la columna, nunca podremos poner una fila como combinación de otras filas, ni ninguna columna como combinación lineal de otras columnas. Por tanto, el rango de esta matriz sería 3. Esto no está muy claro, y menos hacerlo de esta manera, a ojo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver una matriz que no tenga rango 3 siendo de 3 por 3. Si, por ejemplo, tenemos esta matriz y quiero calcular el rango, podríamos darnos cuenta, aunque esto no es nada fácil, y esta matriz está ya preparada para que sea sencilla, pero normalmente es imposible verlo a simple vista. Podemos darnos cuenta que si a la fila 3 es igual a 2 veces la fila 2 menos la fila 1. Evidentemente, 2 por 4 es 8, 8 menos 1, 7. 2 por 5 es 10, 10 menos 2, 8. 2 por 6, 12, 12 menos 3, 9. Eso significa que la fila tercera es una combinación lineal de las otras dos filas. Por tanto, el número de filas o columnas linealmente independiente no puede ser 3, porque la tercera fila no es independiente con respecto a las otras dos. Si ahora nos paramos en las otras dos, no hay ningún número que multiplicado por la primera me dé la segunda. Por tanto, la fila 1 y la fila 2 sí son independientes entre sí. Por tanto, podemos decir que el rango de la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es 2 y no 3. Pero claro, encontrar una combinación lineal, ir buscando qué combinaciones son posibles y comprobando columna a columna o fila a fila es una labor muy complicada. Y ahora vamos a ver qué propiedades tiene el rango de una matriz para poder hacer este proceso de una manera mucho más sencilla que a simple ojo, que casi nunca se podrá ver. De momento, las propiedades nos dicen que una matriz no varía si se permutan dos filas o dos columnas. O sea, podemos nosotros cambiar dos filas de lugar o dos columnas de lugar, que el rango sigue siendo el mismo. O sea, si yo en esta matriz del principio hubiera cambiado la primera fila por la tercera de lugar, el rango seguiría siendo 2 al final. Si se multiplica o divide una columna o fila por un número real, no nulo, evidentemente. No podemos multiplicar por 0. O sea, que si nosotros multiplicamos una fila o una columna por un número, el rango sigue siendo el mismo. Por último, si una fila o columna se le suma otra fila o columna, el rango tampoco varía. Por tanto, con estas tres propiedades, nosotros podemos manipular la matriz hasta conseguir calcular su rango, que ahora veremos cómo se hace. Otras tres propiedades mucho más simples e inmediatas nos dicen que si una matriz, una de sus filas o columnas está llena de ceros, entonces se puede eliminar
esa fila o columna que el rango no varía. O sea, si tuviéramos nosotros, por ejemplo, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 0, 0, 0, y tendríamos que calcular el rango, pues nosotros seguiríamos nuestro proceso con la matriz 2, 1, 3, 4, 1, 5. Y no pasaría absolutamente nada. Otra propiedad es que si dos filas o columnas son proporcionales a otras, pues también se puede eliminar. O sea, si yo tuviera que calcular el rango de la matriz 2, 1, 3, 4, 1, 5, 4, 2, 6, y yo me diese cuenta de que la tercera fila es el doble que la primera, la quitaría y seguiría estudiando el rango con esta matriz que está aquí. Y si las filas o columnas son combinación lineal de otras, también podría quitar esa que es combinación, como lo que he hecho yo aquí. He visto que tengo una fila que es combinación de otras dos, por tanto la quito. La puedo quitar y seguir estudiando el rango solamente con esta matriz, que es la que yo me he parado para saber que es rango 2. Pues bien, vamos a ver cómo se calcula el rango de una matriz cualquiera. Si tengo que calcular el rango, por ejemplo, de la matriz 3, 2, 1, 2, 2, 5, 0, 3, 1, 2, 1, 4, pues el proceso que se utiliza es el método llamado método de Gauss. El método de Gauss consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a tomar el elemento 1, 1 y mediante las tres primeras propiedades vamos a conseguir que sean 0 los elementos que están en esa misma columna por debajo. Cuando terminemos, tomamos el elemento 2, 2, en este caso el 5, y haremos lo mismo. Y así sucesivamente. Si tuviera una matriz mucho más grande, pues seguiríamos haciendo lo mismo. Cogemos el elemento 1, 1 y hacemos 0 todas las de abajo. 2, 2, 0 todos los de abajo. 3, 3 y así sucesivamente. Hay que llevar siempre ese orden y nunca volver hacia atrás. Vamos a ver cómo hacemos 0 los diferentes elementos. Como estamos en el primer paso, tomamos el elemento 1, 1. Aunque se podría hacer con el 3, a nosotros nos conviene tener el número más sencillo en la diagonal. En este caso, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 3. Vamos a conseguir poner el 1 en la primera fila. ¿Cómo? Aplicando la primera propiedad. Si yo permuto dos filas o dos columnas en una matriz, el rango no varía. Voy a poner la primera, la que era la tercera, la segunda fila la dejo igual y la primera fila la pongo la última. Y ya consigo tener el 1, número más sencillo, en la parte superior. Ahora, mediante la segunda y tercera propiedad, voy a quitar el 2 y el 3 y convertirlo en 1. Por tanto, la primera fila ya no la voy a tocar más. Y ahora, si a la segunda fila le resto 2 veces la primera, o sea, si yo multiplico por 2 la primera, obtendría 2, es fatal, 2, 4, 2, 8. Y este resultado se lo resto a la segunda. Si se lo resto a la segunda, sería 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1. 0 menos 2, menos 2. 3 menos 8, menos 5. Y ahora lo que voy a hacer es conseguir quitar este 3.
Por tanto, a la fila tercera le resto 3 veces la primera. Si yo multiplico por 3 la primera fila, quedaría 3, 6, 3, 12. Y ahora vamos a restársela. 3 menos 3, 0. 2 menos 6, menos 4. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 12, menos 10. Ya hemos conseguido hacer 0 todo lo que está debajo del 1. Nos olvidamos ya de la primera fila y pasamos al elemento 2, 2. En este caso no tengo que hacer ningún cambio porque, por suerte, tenemos el más sencillo en la diagonal. Por tanto, volvemos a repetir todo el proceso. La primera fila ya no la tocamos. La segunda tampoco la vamos a tocar. Y ahora con este 1 hacemos 0 el menos 4 que hay en la parte inferior. En este caso, a la tercera fila le sumamos 4 veces la primera. Si multiplicamos por 4 la segunda, porque la primera ya no se debe de tocar, si multiplicamos por 4 la segunda, obtendríamos 0, 4, menos 8, menos 20. Y ahora, lo que vamos a hacer es sumárselo a la tercera. Menos 4 y 4, 0. Este número ya era un 0. Menos 2 y menos 8, menos 10. Y menos 10 y menos 20, menos 30. Bien, todo este proceso nos ha servido para triangular la matriz. Una vez triangulada la matriz, el rango coincide al número de elementos distinto de 0 en la diagonal. En este caso tenemos 1, 2 y 3 elementos diferentes de 0. Por tanto, el rango sería 3. Da igual que el 1 sea repetido, que los 3 sean iguales. Lo importante es que el número de elementos diferente de 0, que estén en la diagonal. ¿Qué nos hubiera ocurrido? Porque este proceso ya está terminado, ya sabemos que el rango es 3. ¿Qué nos hubiera pasado si, por ejemplo, obtuviésemos, ya llegando al final, un proceso y obtuviésemos, por ejemplo, una matriz así? Está triangulada y hay 3 elementos, perdón, de los 3 elementos de la diagonal hay 2 diferentes de 0. Pero tenemos aquí una columna extra. Pues si este elemento es diferente de 0, permutaría, porque nos deja la primera propiedad, permutaría las columnas 3 y 4 y obtendría el rango de la matriz 2, 1, 0, 4, 0, 3, 4, 6, 0, 0, 1, 0. Es una matriz que está triangulada y hay 3 elementos diferentes de 0 en la diagonal. Por tanto, el rango sería 3. Evidentemente, si este 1 hubiera sido también un 0, por ejemplo, rango de la matriz 2, 1, 4, 0, 0, 3, 6, 4, 0, 0, 0, 0, como nos dice una propiedad que si hay una fila o columna llena de 0 la puedo quitar, quitaría esta última y me quedaría con una matriz donde solamente tengo 2 elementos en la diagonal principal. Por tanto, el rango sería 2.